Estamos iniciando la transmisión de esta sesión del coloquio de orientación matemática que nos va a dar Luis Díaz, y él nos va a hablar sobre un paseo desde la noción de grupo hacia la de grupo cuántico. Muchas gracias, Luis, por aceptar venir a platicarnos, a dejar un panorama de estas ideas cuánticas recientes en esto de física, y más recientes también en matemáticas. Ya también cobraron su vigencia varios aspectos cuánticos, pero bueno, ya nos platicará Luis. Le damos las gracias entonces por venir a hacernos un panorama, y pues te dejamos en el uso del micrófono, Luis, para que nos platiques. Muchas gracias, Efraín, bueno, antes que nada, pues permítame agradecerte a ti y a todos los demás organizadores de este proyecto de Ciencias TV y este gran proyecto de divulgación que acerca pues un poco de la vida académica de la Facultad de Ciencias a otros entornos, y ahora con los medios digitales pues con más alcance, ¿no? Entonces, sé que es un esfuerzo tremendo y no minúsculo para nada todo lo que ustedes hacen. Entonces, pues, es un agradecimiento también por permitirme estar aquí hoy. Voy a compartir mi pantalla. Así como decía Efraín, estas son algunas ideas. ¿Pueden ver mi pantalla? No. Aún no. Aún no. Como decía Efraín, el día de hoy quiero yo platicarles acerca del concepto de grupo cuántico. La charla la titulé Un paseo desde la noción de grupo hacia la noción de grupo cuántico. Ya se ve bien. Ya se ve bien. Voy a hacerla que quiero que sea completa. Ver pantalla completa. Está bien, ¿no? Ya se ve completo. Muy bien. Entonces, pues quiero yo platicarles acerca de qué es el concepto de grupo cuántico. Es un concepto relativamente reciente, tiene algunas décadas, y ustedes saben que en matemáticas décadas, pues no es tantísimo tiempo, ¿no? Como en otras disciplinas. El concepto surge como una evolución de la noción de grupo, la noción de toda la vida que se estudia en quinto semestre, me parece, en álgebra teoría de grupos. Y ese concepto surge pues hace algunas décadas y involucra muchos conceptos de matemáticas y de física, y que quisiera tratar de platicarles hoy. La plática trataré de que sea pues solamente de carácter divulgativo, aunque usamos conceptos un poco avanzados de la licenciatura de diferentes áreas de las matemáticas. No voy a hacer ninguna demostración, solamente quiero platicar algunas simples ideas. Como decía Efraín, también, esta área sí está un poco relacionada con física. Yo no voy a tratar esos aspectos ahorita, y les voy a aclarar un poco porque de dónde viene el nombre de cuántico. Entonces, déjenme comenzar platicándoles acerca de algunas nociones en torno a lo que la humanidad, el hombre, ha ido pensando acerca de espacio y simetría, que hoy le llamamos grupo, ¿no? Cuando pensamos en espacio, solemos pensar en algo así como un conjunto de puntos que tienen alguna cierta estructura. Por ejemplo, una estructura de continuidad. Tenemos puntos que nos vamos moviendo suavemente, continuamente, eso le llamamos espacio topológico. A veces tienen una estructura de diferenciabilidad, donde cuando nos podemos mover de un lugar a otro, entre los puntos es de manera suave y diferenciable. A eso le llamamos variedad diferenciable. A veces la estructura que le pedimos a la noción de espacio es que podamos medir. A eso se le llama espacio de medida. Entonces, esos conceptos se van estudiando a lo largo de la licenciatura en matemáticas o física o algunas afines. Nociones de topología, nociones de diferenciabilidad, de medida.
Y estas nociones, a veces también en geometría algebraica hay algunas nociones de espacio, y estas nociones vienen a apoyarnos en el concepto de lo que entendemos por espacio, y ese concepto es el que usamos para modelar algo allá afuera en la física, en la vida, para estudiar el propio objeto, lo que sea. Por simetrías, tendemos a pensar en conjuntos de transformaciones en esos espacios que dejan invariantes algo, dejan invariantes esos espacios, o dejan invariantes objetos dentro de los espacios, o dejan invariantes ecuaciones, soluciones de ecuaciones, cosas así. Entonces, este concepto de simetría pues ya es muy viejo y se logró axiomatizar hace algunos siglos en algo que hoy se estudia, una definición muy simple. La definición incluye un conjunto con una operación binaria que satisface unas propiedades. Por ejemplo, invertibilidad y asociatividad y cosas así. Este conjunto que nosotros trabajamos, el conjunto base, donde se pone la operación que convierte al conjunto en un grupo, ese conjunto normalmente también le pedimos alguna estructura como de continuidad, diferenciabilidad o algo de ese estilo. Como ejemplos de grupos, están los de toda la vida, los grupos enteros con la suma, grupos cíclicos, por ejemplo, grupos finitos, grupos de permutaciones con la composición, círculo unitario dentro de los números complejos, el círculo unitario con la multiplicación, pues también forma un grupo, podemos estarnos moviendo. Las matrices invertibles con la multiplicación, las matrices invertibles unitarias. Estos son ejemplos de grupos, y en todos ellos, aunque a veces no se asume explícitamente, pero en todos ellos estamos asumiendo que la estructura base, el conjunto base, tiene una noción de espacio. Incluso en los grupos discretos o los grupos finitos estamos asumiendo una topología discreta. Cuando hablamos de matrices, sabemos que nos podemos mover continuamente entre los parámetros de la matriz para recorrer ese mundo de las matrices, ¿no? Pues, ¿qué se hace en teoría de grupos? Pues se estudian, se clasifican, se tratan de entender, y las herramientas para ello, pues son saber qué es un subgrupo, y con eso entendemos la familia completa de subgrupos, la retícula de subgrupos, que tiene mucha información en muchas otras áreas, que tiene mucha aplicabilidad. Cubrientes, que es cuando un grupo podemos verlo en un grupo un poco más grande y con unas ciertas propiedades. Otra herramienta muy importante es la teoría de representaciones, que es al grupo verlo como proyectado en lugares más familiares para nosotros. Eso es lo que se estudia típicamente pues, en un curso, ¿no? de teoría de grupos y en la licenciatura. Ahora, déjenme platicarles. Entonces, vuelvo a repetir y hacer énfasis. Grupo, es decir, la noción matemática de lo que nosotros entendemos como simetría, consta de una noción de espacio, y sobre esa noción de espacio una operación que toma 2 y me entrega 1 y hace cosas, composición o multiplicación. Entonces, quiero mostrarles cómo esta noción se puede generalizar, y quiero hacerlo desde dos perspectivas. Voy a en este momento enfocarme en la primera, que es la geometría no conmutativa. La geometría no conmutativa surgió hace aproximadamente como por ahí de 1970, 80. Surge de la mano de quien en ese entonces era Medalla Fields, Alan Kohn, y él introduce una nueva forma de conceptualizar espacio no conmutativo. Y entonces crea un programa, el programa que le podríamos llamar programa de la geometría no conmutativa, de extender ahora las nociones de geometría que se conocen hacia ese nuevo lugar. Este tipo de cosas siempre se hacen. Por ejemplo, antes conocíamos la geometría euclidiana y se extiende hacia las geometrías no euclidianas, nuevas geometrías, después se extienden hacia geometrías un poco más generales. Cuando llega Riemann, introduce nuevos conceptos. Cuando llega Klein, introduce nuevos conceptos. Entonces, nociones de geometría siempre van evolucionando. En particular, la geometría no conmutativa de Alan Kohn parte de romper una noción, la noción conmutativa, que no es trivial, así como en algún momento se rompió la noción del quinto postulado de Euclides y se generaron nuevas geometrías. Al romper ese postulado, Alan Kohn rompe un postulado de la conmutatividad y se crea una nueva noción de espacio y por ende nuevo material para trabajar. Déjenles platico primero de qué se trata la geometría no conmutativa.
Ahorita no vamos a hablar de grupo, simplemente de la noción de espacio. Necesitamos hablar de la noción de espacio para después montarle operaciones y más estructuras. Entonces, voy a pensar que normalmente estamos familiarizados con la noción de espacio como algo que se le conoce como un espacio topológico. En este momento voy a decir solamente compacto y Hausdorff. Para los que no estén tan familiarizados con estos términos, simplemente es un lugar en el que yo puedo dibujar. Hay puntos y hay noción de continuidad, puedo separar puntos bien y puedo moverme libremente y continuamente entre el espacio, digamos. Puedo hacer dibujos y todo va a funcionar bien. Entonces, sea X uno de estos espacios y consideremos el conjunto de todas las funciones de X en los números complejos, que son continuas. Como el espacio es topológico, entonces puedo hablar de continuidad. Este nuevo objeto, de entrada, nos enseñan toda la vida que la suma de funciones continuas es continua, multiplicación por escalar de función continua, con escalar es continuo, multiplicación entre dos funciones continuas es continuo, y entonces esto nos dota de una estructura a este conjunto, no es cualquier cosa. Este conjunto C de X, el conjunto de todas las funciones continuas, forman un espacio vectorial sobre los complejos, porque multiplicar por constante es continuo. Tienen además una norma, porque si el espacio es compacto, entonces puedo hablar de la norma del supremo, y con esto se demuestra que esta operación, la norma del supremo, es una norma, en el sentido de lo que se estudia en un curso de álgebra, no, de teoría de la medida y análisis. Es una álgebra sobre los complejos. Con álgebra me refiero a que se pueden multiplicar, no solo es espacio vectorial, sino los vectores se pueden multiplicar. La multiplicación de funciones continuas es continua. Tienen unidad, el 1 es una función continua, y la multiplicación pues está definida, como nos enseña toda la vida, f por g evaluada en x es f de x por g de x. Además, los complejos tienen una conjugación, por lo cual este nuevo conjunto C de X tiene también una estructura adicional que le llamo una involución, una operación estrella, que a cada función evaluada en X le asocia su conjugado. Entonces, este conjunto C de X tiene mucha estructura. Y todo eso viene de la continuidad. La estructura que tiene se le suele llamar una C estrella álgebra. Obviamente es conmutativa porque esta definición de producto, f de x es un número complejo, g de x es un número complejo y conmuta. Entonces, una álgebra C estrella es algo que se suele estudiar en un curso un poco avanzado en la licenciatura o tal vez de maestría en teoría de operadores o álgebra funcional. Es una álgebra que tiene norma y la norma tiene ciertas propiedades, la involución tiene ciertas propiedades. Un ejemplo clásico de un álgebra C estrella es el conjunto de funciones continuas. Hay más ejemplos. Esta en particular es conmutativa y tiene unidad. Ejemplos de álgebra C estrellas. No doy la definición precisa porque me lleva varios renglones y no es el interés, pero entonces álgebra C estrella es un espacio vectorial con producto, con norma, con una involución, y todas esas operaciones se llevan bonito, se llevan bien. Entonces comenzamos con un espacio topológico, un espacio, y le hemos asociado una álgebra, una estructura algebraica, y ahorita vamos a ver para dónde vamos. Ejemplos de estas estructuras algebraicas, de estos álgebras C estrella, son, por ejemplo, los números complejos, los números, el espacio vectorial Cn. Todo el tiempo nos han dicho desde álgebra lineal que Cn es un espacio vectorial. La norma pues, la conocemos y se lleva bien con la estructura de espacio vectorial, pero además podemos multiplicar entrada por entrada. En los cursos de álgebra lineal esto no se explota, pero se puede. Puedes multiplicar dos vectores complejos entrada por entrada, aprovechando la estructura compleja, y todo se lleva bien. Eso es un ejemplo de álgebra C estrella. De hecho, se puede interpretar como el álgebra de funciones continuas en n puntos, donde el espacio X es finito con n puntos y discreto. Otros ejemplos más ya no triviales son, consideramos un espacio de Hilbert, el conjunto de todos los operadores B en el espacio de Hilbert, que son operadores lineales acotados. Estos se suelen estudiar mucho en los cursos de álgebra, perdón, en los cursos de análisis funcional, teoría de operadores. Esto es lo que se estudia ahí.
esta estructura, podemos pensarlos como, ahorita les voy a dar un ejemplo, estos son con la suma y el producto por escalar, es un espacio vectorial. La combinación de operadores me da una multiplicación. La norma se puede demostrar, esto no es tan fácil, pero tampoco es complejo. Se puede demostrar que la norma definida como está aquí en este renglón, el supremo de todos los operadores en el círculo, eso forma una norma con todas las propiedades de norma. Los operadores se nos enseña que tienen un operador adjunto. Bueno, hay una forma de cómo calcular el operador adjunto. Entonces, con eso, todas estas operaciones convierten a los operadores en un espacio de Hilbert, acotados, en un álgebra C estrella. La identidad es un operador. Como un subejemplo de estos es cuando el espacio de Hilbert es de hecho de dimensión finita y los operadores se pueden identificar con matrices. Entonces las matrices se pueden multiplicar, se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalar, se les puede calcular una norma, se pueden conjugar, bueno, para calcular el adjunto, y forman una álgebra C estrella. Dado una álgebra C estrella, cualquier subálgebra también es una álgebra C estrella, se piden propiedades. Entonces, yo les acabo de mostrar unos ejemplos de álgebra C estrella. Algunas de ellas no son conmutativas, como los operadores y las matrices. De hecho, todas se pueden ver como subálgebras de los operadores. En realidad, todos son álgebra de operadores. Se puede demostrar. Entonces, ¿por qué les estoy introduciendo este nuevo concepto de álgebra C? Antes, ya, pues ya que tenemos el concepto de álgebra C estrella, ahora operaciones entre álgebra C estrella, operadores, así como tenemos dos espacios topológicos X y Y, podemos hablar de funciones continuas. Si nosotros nos fijamos en este diagrama, dada un X y un Y y una función continua, ahora nos fijamos en las álgebras de funciones a los complejos, tanto de X como de Y, una F y una G. La composición con la phi me permite que a cada F, que es un elemento, una F que es una función de Y en los complejos, es decir, es un elemento del álgebra C de Y, un elemento del álgebra C de Y es una función de Y en los complejos, a ese elemento yo le puedo componer con phi de esta forma y eso me determina una función continua de X en los complejos, la punteada. Es decir, que dado un elemento de C de X, yo le puedo asociar un elemento de C de Y. Esto es algo que respeta propiedades muy bonitas y entonces ahora para funciones continuas también podemos, entre espacios, también podemos asociarle operadores entre álgebras. Se puede demostrar que esto satisface, que lleva toda la estructura C estrella álgebra a toda la estructura C estrella. Es decir, lo que acabamos de hacer con esta noción de pasar de espacios en espacios y de funciones continuas en operadores entre álgebra C estrella es, en términos del lenguaje de teoría de categorías, los que estén familiarizados y los que no, no importa, en términos de ese lenguaje, lo que decimos es que la categoría de espacios topológicos compactos con funciones continuas, una categoría es hay muchas familias de categorías en matemáticas, son familias de objetos que tienen operaciones que se pueden operar entre ellos. El ejemplo es el espacio topológicos y las funciones continuas. Lo que acabamos de hacer es que a cada espacio topológico y funciones continuas les hemos asociado álgebras de estrellas conmutativas con unidad y homomorfismos unitarios. Pasamos del mundo topológico al mundo de las álgebras C estrella con este operador C, este funtor C, es decir, el espacio de funciones continuas y la composición para el caso de funciones continuas. Este funtor, de hecho, con un poco más de trabajo, se puede extender hacia una categoría un poco más amplia, que es la categoría de espacios topológicos localmente compactos y funciones continuas en álgebras C estrella conmutativas y C estrella homomorfismos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita simplemente es algo muy similar a lo que se suele hacer, por ejemplo, en los cursos de geometría algebraica, que es a una noción geométrica la transformamos en una noción algebraica. En geometría algebraica se suelen estudiar curvas y variedades algebraicas, una parábola,
y se suele asociar estructuras algebraicas, de estructuras geométricas se les suele asociar a estructuras algebraicas, como polinomios o anillos de polinomios que tienden a absorber información de la estructura geométrica. Estamos haciendo algo muy similar en el caso de nociones de continuidad, es decir, de espacios topológicos. El teorema de Gelfand establece que además esta forma de pasar de espacios topológicos hacia el mundo de las álgebras es, de hecho, va de ida y vuelta. Es decir, no solamente es que yo pueda asociar la información, sino la información la puedo recuperar fielmente. Eso establece el teorema de Gelfand, fue establecido en 1946. Más o menos estas ideas vienen después de los trabajos de von Neumann. Von Neumann trabaja con lo que hoy se conoce como álgebras de von Neumann, él pensando en cosas de teoría de la medida y de mecánica cuántica, llega a nociones muy similares. Un poco antes, luego Gelfand llega y trabaja en estas cosas. ¿Cómo se hace para completar esta correspondencia? Es decir, yo ya he mostrado cómo a cada espacio topológico le asocio una álgebra C estrella, y pues, ¿cómo se hace para irte de regreso? Pues así, dada una álgebra C estrella conmutativa, ¿de dónde aparece este espacio X? Bueno, simplemente quiero hacer notar que si f y g son funciones continuas, es decir, son elementos del álgebra C de X, y lambda es un número escalar, la suma está definida así, la suma de funciones continuas, la multiplicación de funciones continuas y la conjugación de una función continua. X es el elemento, X minúsculo es el elemento de X. Si nosotros leemos estas ecuaciones de derecha a izquierda, pareciera que X, si lo leemos de derecha a izquierda, X operado en F más lambda G, X es el punto, está en el dominio, pero lo voy a leer al revés. X operando en F más G es igual a X operando en G más X operando en F. Es decir, pareciera que X abre linealmente. Si X es el punto del elemento del espacio, X es un punto en el espacio topológico X mayúscula. Y esta fórmula es la definición de suma de funciones continuas. Pero si lo leemos al revés, X se puede interpretar como un operador, y entonces eso motiva una definición. Pues dada una álgebra C estrella, me voy a definir el conjunto de todos los operadores lineales, de todos los funcionales lineales a los números complejos, que satisfacen, que abren productos y sacan conjugaciones. A estos operadores lineales. Este operador K de X es un elemento del dual del álgebra, como espacio vectorial, es un elemento del dual, y tiene una propiedad muy particular, es un carácter. Y entonces, pues se demuestra que, dada una álgebra C estrella cualesquiera conmutativa, el conjunto de caracteres, es decir, el conjunto de todos los funcionales lineares que además satisfacen, que separan productos y conjugaciones, eso forma un conjunto, y ese conjunto se le puede dotar de una estructura topológica, no voy a platicar más detalles, y entonces ese conjunto de caracteres se puede identificar con el conjunto X original. Entonces, otra vez, comenzamos con un espacio topológico X, nos fijamos en que pudimos construir una álgebra C estrella. A partir de ella, a las funciones continuas les asociamos operadores de álgebras estrella, pero además, cuando las álgebras estrellas son conmutativas, soy capaz, una álgebra C estrella cualesquiera que es conmutativa, soy capaz de fijarme en el álgebra en el espacio de operadores de funcionales lineales que satisfacen, que son caracteres, y eso forma un conjunto que lo puedo dotar de una topología con una forma que no es trivial, y ese conjunto yo lo puedo identificar con de dónde parto. Entonces, la moraleja de todo esto es que la información en el espacio topológico se puede codificar en términos de álgebras C estrella conmutativas. Normalmente en los cursos de topología algebraica siempre se suelen hacer este tipo de cosas. Dado un espacio topológico, yo le trato de asociar una estructura algebraica, que puede ser sencilla o muy compleja, y la idea es usar la estructura algebraica para recuperar información topológica. En este caso, el anillo que la estructura algebraica que le estoy asociando, el álgebra C estrella,
absorbe toda la información topológica, toda. ¿Por qué? Porque puedo ir y regresar. Entonces, esta estructura nueva que le acabo de asociar tiene toda la información del espacio topológico. Entonces, voy a resumir aquí en esta tablita lo que se hace en geometría no conmutativa. Es espacios topológicos localmente compactos se identifican con álgebras conmutativas, C estrella. Funciones continuas, homomorfismos, segundo renglón. Tercer renglón, compacidad con que el álgebra conmutativa tenga elemento 1. Esos conceptos son equivalentes. Puntos con caracteres. Conjuntos cerrados con ideales estrella, cerrados dentro del álgebra. De este lado, cosas como unión de conjuntos, unión de espacios topológicos en suma directa de álgebras. Productos cartesianos en productos tensoriales. Medidas en funcionales lineales positivos, algo que tiene que ver con representación de Ritz y teorema de representación de Ritz. Cálculo diferencial, en el caso de que el espacio topológico tenga estructura diferencial, como variedades diferenciales. Módulos sobre el álgebra. Cuando el espacio topológico además tiene estructura de grupo, es un caso muy particular, o grupo topológico, grupo de Lie, entonces el motivo de esta charla es grupos cuánticos. Es decir, este funtor o este diccionario nos permite traducir todo lo que se conoce en topología de espacios localmente compactos y Hausdorff en álgebras conmutativas de estrella. Ida y vuelta. Todos los conceptos se pueden ir y venir. Pero esto entonces le permitió a Alan Kohn en 1979 proponer algo. Dijo, a ver, si toda la geometría se puede codificar, toda la estructura topológica se puede, y por ende las estructuras que se pueden montar en ellas como diferenciabilidad y demás, se pueden codificar en álgebra C estrella y se puede encontrar un diccionario que traduzca todos los términos. Álgebra C estrella conmutativa es muy fácil de generalizar, al menos en la imaginación. Álgebra C estrella conmutativa se le puede quitar la palabra conmutativa y se puede extender ese concepto. Entonces, cuando uno piensa en espacio topológico y quiere generalizarlo, pues la verdad que no es fácil que se te ocurra una forma de generalizarlo. Sin embargo, cuando eso lo traduces al lenguaje de álgebra C estrella conmutativas, pues buscar algo que generalice, pues es bien, al menos que a alguien se le ocurra, es quítale la palabra conmutativo y ve si se puede, qué nociones se pueden extender. Eso es lo que Alan Kohn trabaja, propone, la propuesta es el programa de no conmutativación. Y él en particular estudia las estructuras diferenciales y estudia muchas más cosas, ¿no? Él era especialista en álgebra de operadores, había ganado una Fields por trabajos relacionados con eso. Entonces, pues él dice, miren, acabo de encontrar y propongo una nueva noción de espacio. Esto además tiene muchas implicaciones y muchas relaciones con trabajos de von Neumann en teoría de la medida, donde hace cosas muy similares, y tiene mucha relación con objetos de mecánica cuántica. De hecho, Heisenberg, cuando habla acerca de la mecánica matricial, la mecánica cuántica matricial de Heisenberg, él introduce por primera vez una noción no conmutativa, una forma no conmutativa de entender el mundo, y Heisenberg escribe física de mecánica cuántica en términos de mecánica matricial que no conmutan, y él extrae propiedades de la no conmutatividad y dice principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo. Entonces, luego viene von Neumann y basado en las ideas de Heisenberg, él empieza a generalizar todo esto y se da cuenta que no conmutatividad tiene algo que decir acerca de la noción de espacio, y a la gente que estudia mecánica cuántica dice que eso es mecánica cuántica y por lo tanto algo de eso se queda, y el nombre a veces le llaman espacios cuánticos a este tipo de cosas. No voy a entrar en más detalle. Como parte de este programa de generalización de conceptos del mundo topológico clásico hacia el mundo ahora no conmutativo o cuántico, pues se viene todo un programa, todo lo que puedas hacer, todo lo que hacías allá, todo lo que hacías, pues ve cómo lo generalizas y cómo lo llevas a extender a las nociones no conmutativas. La primera tarea, pues primero es traducir en el diccionario que yo les mostré antes, es traducir. Dame un concepto que tú tengas en topología, primero tradúcelo en términos de C estrella álgebra, conmutativas, y luego ves si lo puedes generalizar a la no conmutatividad.
Esto que suena muy sencillo de decir, pues es muy difícil de llevarlo a la práctica. Voronowicz, un polaco, creo que ahora ya está retirado, en 1987 propone por primera vez extender estas ideas para el caso de grupos de Lie. Un grupo topológico, perdón, un espacio topológico, lo dotamos con estructura de grupo, se convierte en grupo topológico. Si además podemos hablar de diferenciabilidad en él, entonces se les llama grupos de Lie y son súper importantes pues, en todas las matemáticas y la física. Esos grupos de Lie, ejemplos de ellos son las matrices, matrices con el producto, perdón. Ejemplos de ellos compactos son las matrices con el producto, matrices invertibles con el producto, por ejemplo, cuyo determinante es igual a 1. Como el determinante es una función continua, la imagen inversa del 1, que es un compacto, pues es compacta y las matrices invertibles que tienen determinante 1, por ejemplo, son compactas. Y además las matrices, pues, son diferenciables, entonces, las matrices invertibles, entonces eso se llama grupos de Lie, y entonces Voronowicz estudia cómo extender esto en el contexto del programa de Kohn, de Alan Kohn, de la geometría no conmutativa. Ya se venían haciendo trabajos desde antes, pero es por primera vez cuando Voronowicz da con un ejemplo bonito y una buena definición que es amigable y que tiene buenas propiedades. Entonces, Voronowicz introduce la definición de grupo cuántico de Lie, grupo de Lie cuántico, y da el primer ejemplo. Da una extensión del grupo SU2, que son el grupo de simetrías de algo que tiene que ver mucho con el espacio de simetrías de 3 dimensiones. Y él extiende esto hacia la noción de la geometría no conmutativa de Kohn. Un poco más adelante, pues se vienen muchos trabajos en este sentido, se introducen más ejemplos, más clasificaciones. Su Wang introduce la noción de homomorfismo de grupos cuánticos, pero fíjense, es hasta 1994, ya varios años después. Entonces, con todos estos trabajos, empieza una carrera por dar unas definiciones cada vez más generales de grupo cuántico, en el sentido de la geometría no conmutativa. Y a grosso modo, así rapidísimo, solo les platico por dónde va la cosa. Entonces, recordamos que un grupo es una terna G, bolita y delta, donde G es un conjunto o un espacio topológico o un espacio diferenciable. La bolita es una operación que toma 2 y me entrega 1, y el triangulito es algo que no se suele mencionar, es casi trivial, pero a cada elemento G lo voy a duplicar. A G lo voy a mandar a G, G, es decir, de 1 me entrega 2. Y la bolita es de A2, me entrega 1. Y les voy a poner estos dibujitos porque se ven muy bonitos. Y bueno, hay más de esto, ¿no? Pero ahorita porque se ven bonitos. Entonces, a cada uno me entrega 2. Eso es simplemente duplica un elemento, duplícalo. Y a cada 2 me entrega 1, es decir, multiplica. Estas cosas tienen propiedades. En particular, se pueden componer. Por ejemplo, comienzo con 2. Aquí en el segundo dibujo, en el primer dibujo del medio, de la izquierda, comienzo con 2, los multiplico A por B y lo multiplico con un tercero C. Y eso es igual a por B por C en este dibujo. Es decir, este dibujito se llama asociatividad, el otro se llama coasociatividad, y no es muy difícil ver que estos dibujitos de aquí abajo llevan a la definición de invertibilidad. Bueno, entonces esto es un grupo de siempre, que se estudian en álgebra moderna de teoría de grupos. Y lo que hace Voronowicz y otras personas es que definen ahora un grupo cuántico donde reemplazan el conjunto G, el espacio topológico G o el espacio diferenciable G, lo reemplazan por el nuevo equivalente, una álgebra C estrella no necesariamente conmutativa. En este momento, con unidad. Ahora, lo que antes era el producto, que a cada 2 me asocia 1, ahora, recuerden que antes yo les había dicho que este funtor que transforma de espacios topológicos a álgebras estrella invierte las flechas de XY, las flechas ahora van en términos de álgebras, van de Y a X, de C de Y a C de X. Es decir,
que cuando nosotros, es decir, que la definición de producto en grupos, que a cada 2 me asocia 1, aquí se invierte y ahora es a cada 1 le asocio 2. A esos aquí está, phi, que a cada elemento del álgebra me le va a asociar 2 elementos del álgebra. Y recuerden que el producto cartesiano, les había mostrado en el diccionario, se traduce en productos tensoriales. Entonces, dado un álgebra C estrella, A, con unidad, y un homomorfismo de A en A tensor A, no les he dicho qué es el producto tensorial de álgebra C estrella, no me daré tiempo en estos minutos, pero tiene que ver mucho con el producto tensorial de espacios vectoriales y completación de normas y, bueno, un trabajo no trivial, pero va por ahí. Entonces, que tiene que satisfacer ciertas propiedades. La coasociatividad, casi como los grupos satisfacen asociatividad, y tiene que satisfacer algunas nociones de invertibilidad y nada más. Voronovich escribe esta definición, que no quiero entrar en más detalles, pero entonces, lo importante es, no voy a usar espacio topológico, voy a usar el concepto de álgebra C estrella, no necesariamente conmutativa, y voy a tener algunas operaciones. La operación multiplicación, la multiplicación es la del álgebra, dado álgebra por su propia definición tiene una multiplicación, comultiplicación, que es la generalización de la multiplicación de grupo, y tiene algunas otras como unidad, counidad, antípoda. La antípoda es algo que tiene que ver con la inversa, y algunas otras cosas, asociatividad y coasociatividad. Entonces, no doy la definición precisa, para aquellas personas que estén muy familiarizados con álgebras de Hopf, por ejemplo. Álgebras de Hopf es casi algo que tiene mucho que ver con el grupo cuántico. Entonces, aquí las cosas empiezan a ver un poco más simétricas, porque mientras que en espacios topológicos y grupos topológicos solamente había una operación y una estructura geométrica, la estructura topológica, eran dos cosas, los dos ingredientes, estructura topológica y multiplicación para poder hablar de grupo. En este lenguaje de álgebra C estrella tenemos dos operaciones, pero las dos se ven muy parecidas. Una es multiplicación de dos elementos del álgebra, y comultiplicación, que es un homomorfismo unital, como les estoy platicando, que tienen coasociatividad y asociatividad. Entonces las cosas empiezan a ver un poco simétricas. Ahora, ejemplos de esto no les quiero platicar en este momento, pero la forma de introducir ejemplos es introduciendo, es buscando una manera de romper la conmutatividad. Es decir, yo comienzo con un grupo clásico, un grupo de Lie, por ejemplo, el grupo favorito que ustedes tengan. No sé, el grupo de transformaciones, el grupo de rotaciones en el espacio tridimensional. Y ese grupo lo escribo en un lenguaje, usando estos funtores, los escribo en el lenguaje C estrella, y me encuentro una álgebra conmutativa que tiene un coproducto, y lo que trato de hacer es introducir parámetros. Una forma, por ejemplo, es introducir parámetros que rompan la conmutatividad. Y se me viene, no necesariamente esto, pero les quiero dejar como en la mente, los que estén familiarizados con mecánica cuántica, por ejemplo, esta famosísima fórmula de x por y menos y por x es igual a menos lambda y por h. Es decir, podemos introducir parámetros lambda que rompan la conmutatividad, donde x por y casi va a ser igual a y por x, salvo por parámetros. Esa es una forma de romper la conmutatividad. Otra forma es fijarse ahora en las familias en la categoría más grande de álgebras, de espacios, de grupos cuánticos, y tratar de encontrar nociones como el estilo de cubrientes, ¿no? De cómo puedo extender la noción de un grupo. Antes, la gente que está familiarizada con la noción de cubriente, antes yo tenía un grupo topológico, y había formas de encontrar el grupo cubriente, pero ahora, si la categoría es más grande, es la categoría de álgebras, introducí una nueva noción, una conmutatividad. Entonces, cuando hablo de cubrientes, tengo más espacio para moverme. Entonces, hay más libertad de encontrar ejemplos de cómo romper la conmutatividad. Desafortunadamente, no es sencillo.
estamos hablando de no conmutatividad y casi siempre de dimensión infinita. Entonces, siempre que se habla de no conmutatividad y dimensión infinita, pues uno se quiebra la cabeza porque no está fácil. Bueno, entonces hasta aquí solamente quería dar una introducción muy rápida acerca de geometría no conmutativa y cómo es que la operación producto se extiende y se llega a estas nociones de grupo cuántico. Ni siquiera les he dado bien una definición, pero en esencia es esto, ¿no? Generalizar la noción de espacio, generalizar la noción de operación, la llevamos a comultiplicación y poner unas definiciones que hagan más o menos sentido, y esto es lo que se propuso a finales de 1980. Quiero ahora hacer brincarme hacia otro lugar. Entonces, ahora quiero hablar de otra cosa, que está muy parecido a esto. Ahora quiero hablarles acerca de teorías de dualidad. Y vamos a llegar casi al mismo lugar. Lo primero es que quiero, aquellos que saben de la teoría de Fourier, pues sabrán, ahorita temporalmente olvídense de la no conmutatividad y todo aquello, regresamos otra vez a grupos. Entonces, en este momento quisiera que se acordaran de sus cursos de teoría de Fourier, donde a cada función 2pi periódica continua les enseñan cómo calcularle su serie de Fourier. Y aquí puse un dibujito, ¿no? Las funciones continuas 2pi periódicas se pueden aproximar esencialmente con senos y cosenos, lo enseña Fourier cómo, o si lo hablamos en complejos, funciones complejas, 2pi periódicas, se pueden aproximar con la función exponencial. La exponencial no es más, sino senos y cosenos. Entonces comenzamos con C, las funciones si son 2pi periódicas, entonces el dominio real es el círculo, funciones del círculo a los números complejos, y por otro lado, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, comenzamos con los números, tomamos los números enteros, z, y le calculamos las series de potencias con coeficientes en z, es decir, la n es un número entero, y indexadas por las funciones exponenciales como está aquí. La teoría de Fourier lo que nos dice es que a cada función con 2pi periódica continua se le puede asociar una serie de Fourier, es decir, una serie convergente y demás en términos de la función exponencial. Esencialmente lo que dice la teoría de Fourier es cómo pasar en estos mundos. Pero la teoría de Fourier dice más. Este conjunto de funciones continuas, como les había dicho antes, tiene una estructura de multiplicación. Las funciones continuas se multiplican y da continua otra vez. Y los polinomios o las series tienen una multiplicación que se le llama convolución, y es, dime cuál es el coeficiente enésimo dame dos series y las multiplicas. El resultado, te voy a decir quién es el coeficiente enésimo. El coeficiente enésimo se compone de las dos originales, como todos los productos de los coeficientes, de tal suerte que suman n. Por ejemplo, dados dos polinomios, dados dos series, ¿cuál es el coeficiente que corresponde al cuadrado en el producto? Pues 1 por 1, o 2 por 0, 2 con 0, 1 con 1, o 2 con 0 con 2, y así. Bueno, entonces tenemos dos estructuras algebraicas, y lo que dice la teoría de Fourier es que además la serie de Fourier de un producto se va al producto de las series de Fourier, pero el producto de convolución. Es decir, el álgebra de funciones continuas, con estructura de álgebra dada por la multiplicación, se transforma en el álgebra de convolución de los enteros. Eso es lo que dice la teoría de Fourier. La teoría de Fourier se resume en esta fórmula. Las funciones continuas en el círculo, y lo que lo hace estructura de álgebra es la multiplicación, se traduce en el álgebra de convolución de los números enteros. Toda función continua en el parámetro x, o parámetro t, parámetro continuo, se escribe en un parámetro discreto. Y hay una cosa que hay que observar. Este conjunto, les cuento, es espacio vector, los dos son espacios vectoriales y los dos tienen producto, los hacen álgebras, pero el producto es distinto. En este primer caso, el producto está dado
por la continuidad. El producto de funciones continuas es continuo. En el caso de la derecha, A de Z, el producto de convolución no está dado por la continuidad, está dado por la estructura de grupo de Z. Por lo que les acabo de decir, como Z tiene una estructura de grupo, se pueden sumar n's con m's, y eso nos permite decir, cuando tú multiplicas dos series, quién es el coeficiente, cómo multiplicar las dos series. Y es, pues, todos contra todos, ¿no? Pero el hecho de que se puedan sumar los enteros es lo que, cuando tú multiplicas dos polinomios y quieres multiplicar dos polinomios y ves todos sus monomios, cuando quieres volver a ordenarlos, el producto, te tienes que fijar en los coeficientes y tienes que usar la suma, en este caso de Z. Es decir, este conjunto C tiene una estructura de álgebra que viene de la topología, el producto, y este conjunto del álgebra de convolución también tiene una estructura de álgebra de multiplicación, pero no viene de la topología del grupo, viene de la estructura de grupo Z. Eso es una cosa muy importante. En general, eso es la teoría de Fourier. Se estudia en los cursos de teoría de Fourier. Pero en general, para cualquier grupo topológico localmente compacto y Hausdorff G, hay una forma de extender estas nociones. Nosotros podemos hablar del álgebra de funciones continuas en el grupo G. La multiplicación viene dado por, si son funciones continuas, pues f por g evaluado en x, pues viene con esta fórmula, y estamos usando el hecho de que funciones continuas, su producto da continuo. Y el grupo álgebra es la generalización de la álgebra de convolución de cuando estábamos hablando de los enteros, y viene dado el producto de convolución con esta fórmula. Si G es un grupo localmente compacto y Hausdorff, se sabe de la teoría de de grupos topológicos, que hay una forma de hablar de integración en el grupo, la medida de Haar. Esto es un trabajo aparte, pero dado un grupo topológico localmente compacto, así nada más, es posible hablar de teoría de integración con una medida, la medida de Haar, sobre grupos topológicos localmente compactos. En el caso particular de cuando son grupos de Lie, por ejemplo, los que están familiarizados con geometría diferencial, grupos de Lie tienen la forma de volumen que viene dado pues por la estructura diferencial. Esa forma de volumen es la integración, pero no necesitas forma de volumen, no necesitas diferenciabilidad. Todos los grupos localmente compactos y Hausdorff tienen una forma de hacer integración, entonces pues viene dado así. En el caso particular que G sea discreto o finito, por ejemplo, esta integración la medida se convierte en el conteo para finitos, y la integración es una suma, y es la suma de polinomios. O sea, cuando G es los enteros, es multiplicación de polinomios, así entrada por entrada. Perdón, todos contra todos, ¿no? Entonces eso es el álgebra de convolución. Entonces, lo que dice la teoría de Pontryagin la teoría de dualidad de Pontryagin no es sino la teoría de Fourier, escrita más explícitamente para grupos, y dice, dado un grupo topológico abeliano, G, es posible encontrarle un G gorrito, otro grupo, de tal forma, G gorrito está definido así, como el conjunto de todas las operaciones de grupo entre G y el círculo unitario, que es todas las funciones de G en los complejos que tienen norma 1, que abre el producto del grupo. Este conjunto G tiene una multiplicación dada por esta fórmula que yo les estoy mostrando aquí, otra vez entrada por entrada. Noten que todo el tiempo se está apareciendo el operador que duplica a X, o lleva en X y X otra vez. Y entonces, este conjunto, y solo por el hecho de que el grupo es abeliano, este conjunto tiene estructura de grupo, y se le puede dotar de hecho también de estructura topológica, es decir, el conjunto G gorrito es no vacío y es un grupo abeliano topológico. Si nosotros hacemos este juego dos veces, y se le llama el dual, si nosotros hacemos el juego dos veces, regresamos al original y satisface esta propiedad. Lo mismo que les había contado hace rato de la teoría de Fourier. El conjunto de funciones continuas en G es isomorfo al grupo álgebra del dual. El grupo álgebra no es sino el espacio vectorial dado por lo generado por los elementos con el producto de convolución. Es decir,
yo comienzo con un grupo G y soy capaz de encontrarle varias estructuras. Primero, las funciones continuas, es decir, el álgebra de funciones continuas, C de G. Un G gorrito, que es otro grupo dual, que también es abeliano. Y de tal forma que se tienen estas correspondencias de álgebras. El ejemplo, pues, es el de la teoría de Fourier, que si G es círculo unitario, de los complejos unitarios, G gorritos son los enteros. Es la teoría de Fourier. Esencialmente esto lo que nos dice es que la teoría de, pero esto es para grupos abelianos. Esencialmente esto lo que nos dice es que la teoría de Fourier se puede extender a todos los grupos abelianos. Siempre que tengas un toro, pues se encuentra Z. Si G es el toro, entonces G gorrito va a ser Z cruz Z. Todos los grupos abelianos se puede extender la teoría de Fourier y eso se le llama la variedad de Pontryagin. Siguiente. ¿Qué sucede? Hay una teoría de dualidad cuando los grupos no son abelianos. Pues la cosa se empieza a complicar. Este conjunto empieza ya no a tener buena estructura. Se usa fuertemente el hecho de que el grupo sea abeliano. Lo primero que notamos es que estas cosas, en realidad, los que están familiarizados con teoría de representaciones, estos X son representaciones en dimensión 1, representaciones de dimensión 1. Y ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, si queremos extender estas nociones de Fourier o estas nociones de dualidad para grupos abelianos, hay que tener un poco más de lenguaje. El lenguaje es el de la teoría de representaciones. Teoría de representaciones, este dibujito nos dice que dado una cosa, un grupo, si yo lo puedo representar en lugares familiares de muchas maneras posibles, puedo sacar información de él. Así son estos poquitos con sus sombras. ¿Y qué se hace para el caso de grupos? Pues normalmente nos gusta estudiar sus representaciones, cómo se representa este grupo en casos familiares. Y lo más familiar que tenemos, pues son matrices. Matrices son buenas para representar grupos. Y entonces, sea G un grupo topológico compacto, no necesariamente abeliano, una representación de G de dimensión finita es una pareja U, espacio vectorial, tal que B es un espacio vectorial y U es un homomorfismo de grupos del grupo G en el álgebra de operadores o el álgebra de matrices en esa dimensión o el álgebra de operadores en ese espacio vectorial de dimensión finita. Es decir, estamos agarrando el grupo y lo estamos viendo en las matrices, cómo se ve en estas matrices de dimensión 1, cómo se ve en las matrices de dimensión 2, cómo se ve en estas matrices de dimensión 3 y de todas las formas posibles. Este conjuntote de representaciones, además tiene más estructura. Podemos hablar, por ejemplo, de intercambio de representaciones, pues una operación entre representaciones, como pasar de una representación a otra, le llamamos operadores de intercambio, y pues un operador de intercambio T es una cosa que hace que este diagrama conmute. Si yo tengo una representación y tengo una representación V, U y VV, un operador de intercambio es un operador entre espacios vectoriales que hace que este diagrama común. Bueno, no importa esto. El hecho es de que este conjunto, esta colección, no quiero llamar conjunto, pero esta colección de representaciones forma una estructura que se le conoce como categoría, donde los objetos son las representaciones, son operaciones hacia espacios vectoriales de dimensión finita, y los homomorfismos son operadores de intercambio. Es la forma en la que se comunican esas representaciones. Y no solo eso, sino que nos aprovechamos de la estructura de matrices, la estructura de esos operadores en espacios vectoriales de dimensión finita. Allá en esas matrices, pensámoslas como matrices, se puede hablar de más cosas. Por ejemplo, de producto tensorial. Entonces, esta categoría de representaciones en particular tiene producto tensorial. Y el producto tensorial cumple cosas muy bonitas, como que conmuta. Y hay una representación trivial, que la podemos llamar 1. Y entonces, en resumen, comenzamos con un grupo G, no necesariamente abeliano, localmente compacto de Hausdorff, y fuimos capaces de encontrarle una categoría
un producto tensorial y eso se le llama categoría monoidal simétrica. Pues es una categoría con sus objetos, sus morfismos y un tensor. El tensor además es simple. Y el tensor es simple porque viene de la estructura topológica, más o menos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, se les llaman categorías monoidales simétricas sobre VEC-C, sobre los espacios vectoriales complejos. Y no solo eso, o sea, antes, un paréntesis, antes lo que hicimos en la teoría clásica era, comenzábamos con el grupo, le asociábamos un objeto abstracto y luego teníamos que ver cómo regresar otra vez. Ahora, comenzamos con un grupo G, nos fijamos en las representaciones, las cuales forman una categoría monoidal simétrica, y hay una forma de recuperar de la categoría de representaciones, recuperar el G. Nos interesa eso para demostrar que no estamos perdiendo información. Dado el tiempo, me voy un poquito más rápido, pero esencialmente hay una forma de recuperar el grupo G de la categoría de representaciones. Y ya no les voy a platicar un poco más de esto, pero en conclusión, dado un grupo G topológico, se le asocia a una categoría monoidal simétrica donde el monoide está dado por el producto tensorial y tiene la propiedad de que conmuta. Y dado que podemos ir hacia esa categoría, podemos volver a regresarnos. ¿Cómo nos podemos regresar? Entre todas las categorías se clasifican y se organizan, así como los átomos, y se encuentran algo que se llama categorías irreducibles. Se organizan esas categorías irreducibles y bueno, ya no les voy a platicar más, pero se puede volver a encontrar otra vez el grupo G. Y no solo eso, sino que hay una forma, además, de encontrarle otra vez esta álgebra de convolución dada de grupos. Bueno, entonces me voy a pasar a la siguiente lámina. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? En esta construcción, cuando tomemos un grupo, nos fijamos en el álgebra de funciones, en la categoría de representaciones y empezamos a trabajar en el álgebra para poder recuperar otra vez el grupo, a esa álgebra a esa categoría de monoidal, uno de los procedimientos es empezar a analizar las propiedades del álgebra, de la categoría monoidal, se les trae el álgebra de convolución, y cuando vemos eso, lo que queda más o menos evidente en todo este proceso, una vez que uno lo revisa con cuidado, es que ese producto tensorial tiene, que es tan simple, es conmutativo, se puede generalizar. Y entonces se puede introducir algo que se le conoce como categorías monoidales trenzadas, que no es otra cosa sino productos tensoriales un poco, que ya no necesariamente, trenzas, operaciones entre los tensores y bueno, en esa construcción, cuando regresamos otra vez de la categoría monoidal y queremos asociarle un grupo, en el intermedio vuelven a aparecer otra vez álgebras sobre los complejos, vuelven a aparecer nuevamente operaciones de producto y operaciones de coproducto. Y bueno, esto, cuando uno lo revisa con un poco más de cuidado, nos lleva nuevamente a analizar otra vez estas estructuras algebraicas y los productos y los coproductos y volver a introducir la misma definición que yo les había platicado antes desde el aspecto de la geometría no conmutativa, pero revisando esto de la teoría de representaciones. Una vez que en teoría de representaciones, solo para resumir, cuando nosotros nos fijamos en grupos topológicos, no necesariamente abelianos, y les queremos encontrar una teoría de dualidad como la de Pontryagin para grupos abelianos, nos damos cuenta que no es posible. Y no es posible porque la estructura correspondiente no, el producto no, cuando el grupo no es conmutativo, no es abeliano,
el álgebra que va a aparecer en algún momento no es abeliana, el álgebra el álgebra no es conmutativa, y empiezan a aparecer otra vez la no conmutatividad o co-conmutatividad, y entonces eso nos lleva a introducir las nociones de producto, coproducto, conmutativo, no conmutativo, y cuando nosotros completamos entonces esas nociones de las dos operaciones, producto, coproducto, conmutatividad, no conmutatividad, hace que estas teorías de dualidad de Tanaka sí sean más completas en este sentido de que sí podemos encontrar duales. Pero ahora el dual, para encontrarlo, necesitamos extender la noción, borrar conmutatividad, borrar abelianidad. Y entonces se vuelve la cosa un poco más simétrica, porque en grupos clásicos el producto sí podemos hablar de abeliano o no abeliano, pero la noción de espacio no hay eso. Entonces la moraleja ahora es que la noción de espacio también se traduce en una operación y esa también se puede generalizar. Y entonces, así como hablamos de grupos abelianos y no abelianos, ahora se habla de álgebras, de grupos, de estas álgebras que tienen operaciones, grupos cuánticos, que son abelianos, que son conmutativos, no conmutativos, co-conmutativos o pueden ser no co-conmutativos. Y las teorías de dualidad funcionan bien. Entonces, pues una álgebra, un grupo cuántico es una estructura que tiene productos, coproductos y todo esto, y satisface propiedades. Entonces, el tiempo se me está terminando, entonces ya les debo un poco más de detalle de esta construcción, pero bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si Efraín, ¿estás por ahí? Sí, aquí andamos. Muchas gracias, Luis, por tu charla. Vamos a pedirle a la gente que nos esté escuchando si tiene alguna pregunta para Luis, que nos la haga llegar en los comentarios de las páginas donde estamos transmitiendo. Entonces voy ahorita en unos instantes a revisar si hay alguna pregunta o comentario. Hay una pregunta, no es relacionada con la charla, pero la voy a hacer para calentar motores. Muy bien. Que si subimos las conferencias a YouTube, que se perdió una de las anteriores, sí las hemos subido, pero vamos un poco atrasados. Entonces, Javier Vega, pues ahí en la medida de lo posible, pronto estarán también en YouTube. Ahora estamos viendo. Compañeros, si tienen alguna pregunta para hacerle llegar a Luis, escríbanla en los comentarios de las transmisiones. Bueno, en lo que se animan, la pregunta obligada, digo obligada porque siempre hacemos esta pregunta a quien viene a platicar aquí al coloquio. Y la pregunta es, ¿qué les recomiendas así a los estudiantes que tuvieran Interés. exacto, interés o curiosidad por estos temas? ¿Qué les recomiendas que fueran enfocando en llevar tales áreas, tales materias, tales temas? Sí, ¿Qué ruta les trazarías? una cosa muy bonita de esta área es que involucra, pues involucra de todas partes, involucra un poquito de física, un poquito de matemáticas, y gente de todas las áreas le ha metido mano. Gente que venía de geometría diferencial y grupos de Lie, que venía del área de representaciones, gente más algebraica, o gente que viene de física. Las primeras nociones de grupo y cuántico surgieron en física estadística, curiosamente. En teoría de nudos surgieron otros ejemplos de grupos cuánticos. Grupos cuánticos surgen ahí. Por un lado surgieron en física estadística, por otro lado surgieron en teoría de nudos, como invariantes de algunos ciertos nudos. Surgieron los primeros grupos cuánticos. Surgen también como gente, por ejemplo, que le gusta teoría de cuerdas y estas cosas de álgebras de... Ay, se me fue el nombre.
estas álgebras que se utilizan en teoría de cuerdas, que también tienen productos y coproductos y operaciones. Es decir, gente que viene de todas las áreas, de diferentes backgrounds, pueden acercarse a esto. El lenguaje, pues es, por ejemplo, se necesita un poco de análisis funcional. El lenguaje, pues es estrella y eso es teoría de operadores. También un poquito de geometría diferencial. Es recomendable. Obviamente nociones de álgebra como pues, grupos, anillos, módulos, también es lenguaje. Y al combinarse como todas estas cosas, uno empieza como a familiarizarse con nociones de diferentes aspectos y tratar de ponerlos todos juntos en la licuadora. Y pues eso está padre, ¿no? Entonces, pues recomiendo como pues, de tocho morocho. Está bien, esa recomendación es muy buena que andar probando. De tocho morocho, como dice Luis. Vamos a ver si hay más preguntas, pero un tantito, Luis. Hay Rogelio Portillo Vélez. Este diccionario que se presentó serviría para hacer traducción de pruebas matemáticas de un lado hacia el otro. Sí, por ejemplo, es famoso que el teorema de periodicidad de Bott, que normalmente en un curso de topología, pues eh, toma muchos días demostrar. Cuando se traducen todas estas nociones topológicas hacia el mundo C estrella, obviamente eso toma mucho tiempo. Pero una vez que lo haces, teoremas como el de periodicidad de Bott se vuelven así cosa de demostrarse en una clase. Hay otras cosas que se vuelven al revés, ¿no? Se vuelven muy complejas y pues mejor ni atacarlos por ese lado. Pero sí, es cuando yo digo que las categorías son equivalentes, la categoría de espacios topológicos localmente compactos y la categoría de álgebra C estrella conmutativas, es que esencialmente todo lo que está de un lado se puede ir hacia el otro, ida y vuelta. Gracias, Luis. Hay otra pregunta de Javier Vega, ahora sí está relacionada con la plática. Dice él, ¿es posible establecer algún tipo de propiedad universal entre estructuras de Poisson y álgebra C estrella? Estructuras de Poisson. Ajá. Ay, recuérdame, es que, a ver, ¿cuáles son las estructuras de Poisson? Se me fue ahorita. Mira, A yo ver si lo no. que recuerdo eran los brackets de Poisson. Ah, sí, claro, los brackets. Luego En, abajo comenta un poco más. Pregunto por la noción de cuantización geométrica desde variedades de Poisson, en la que según sé, a partir de estructuras de Poisson, construyen espacios no conmutativos. ajá, déjame, ando estructuras de Poisson. Son las que aparecen en. Ahora es que en este momento se me fue la onda, ¿eh? Son las que aparecen en grupos de Lie. El corchete de. Sí, ¿verdad? Es el corchete. Bueno, ahorita no me acuerdo exactamente si nos quiera como replantear la pregunta. Va, la vuelvo a leer si quieres. A ver. Así que pregunta si es posible establecer algún tipo de propiedad universal entre estructuras de Poisson y álgebras C estrella. Luego comenta un poquito más abajo que son las variedades equipadas con un paréntesis de Lie. Ah, sí, ya me acordé. Sí, es el paréntesis de Poisson. Sí, de hecho sí. Bueno, lo primero ahí eso entra más en el terreno del trabajo de Alan Kohn, no tanto de grupos cuánticos. Lo primero es, ¿qué se entiende por geometría diferencial en el sentido no conmutativo? ¿No? Entonces, pues hay unas formas de extender esas nociones.
el lenguaje se vuelve pues, módulos sobre las álgebras no conmutativas, módulos izquierdos, módulos derechos, y todas las nociones que se pueden plantear en geometría diferencial tienen su equivalente y se pueden extender hacia el caso C estrella. Y luego la gente empieza a tratar de romper la conmutatividad. Empieza a tratar de romper eso, y sí, o sea, pues sí, o sea, sí se puede hacer. Y introduciendo parámetros de no conmutatividad por ejemplo, en los brackets, se llegan a nociones no conmutativas. De hecho, es como la forma. Gracias, Luis, por la respuesta a Javier. Sí. Estamos viendo si hay alguna otra pregunta. Por ejemplo, las primeras teorías no conmutativas, unas teorías no conmutativas en grupos, las primeras teorías de grupos en ese sentido no conmutativo fueron los supergrupos, en la supergeometría. Y ahí se introducen, en estos paréntesis de Lie, se introduce un parámetro que, bueno, de hecho un signo nada más, un signo que rompe los parámetros, no recuerdo ya bien cómo es, pero rompe estos paréntesis en la definición de grupo de Lie. Los paréntesis de Lie le introducen unos coeficientes que tienen unos signos y hacen los primeros ejemplos de no conmutatividad. Los supergrupos en la supergeometría es un ejemplo particular de grupos cuánticos. Ok. Jorge Vega, ahora pregunta si hay alguna referencia en particular que recomiendes. Por ejemplo, ¿para qué? ¿No? Por ejemplo, para geometría no conmutativa, pues el clásico es el libro de Alan Kohn, de No Commutative Geometry, por ejemplo. ¿No? Un curso de álgebra C estrella es recomendable. Por ejemplo, aquí, y si uno quiere entrarle ya como al tema de grupos, este libro que me acabo de comprar es muy bueno. Les voy a pasar la referencia de un tal Timmerman. Es bastante reciente y tiene como todo lo que hay que saber hasta hace 5 años en referencia a grupos cuánticos. Entonces, así, las referencias son, pues depende, ¿no? De qué quieres saberle. Si quieres saberle de geometría no conmutativa, pues el de Alan Kohn es muy bueno. Una de sus alumnas, Matilde Marcoli, también tiene un libro de geometría no conmutativa y ella aplica geometría no conmutativa en muchos contextos. También su libro de geometría no conmutativa también es muy bueno. Pero ellos no hablan de grupo cuántico. Así es. Y les voy a pasar unas referencias después, Efraín, te paso unas notas para aquellos que estén interesados. El libro de Alan Kohn, de hecho, se puede descargar gratis en internet. Ahorita acabamos de poner el link del que mostraste, ahí de LiveGen, ahí si alguien lo quiere bajar, lo pusimos en los comentarios. Ok, perfecto. Si a alguien le gustó, el de Alan Kohn no lo encontré, pero el otro sí. Y sí, si quisieras darnos alguna otra referencia, ahí las ponemos. Te da las gracias, Javier Vega. Al contrario, Javier, gracias por asistir. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta para Luis. Sí, pues yo les debo una disculpa porque al final el tiempo me comió un poquito. ¿El tiempo qué? Me comió un poquito, ¿no? Hacia el final. Pero bueno. No, bueno, pero no hay problema. Si quisieras decir algo más, tenemos los micrófonos abiertos, ¿eh? Muy bien. Pues sí, que a mí en lo personal esto me agrada mucho porque pues es un área muy vasta, ¿no? Y que implica un background de diferentes áreas y que en el trasfondo eso es una idea que ha estado en matemáticas toda la vida, y es la noción de simetría, la noción de espacio. Y bueno, es un área que vale la pena, ¿no? Investigarle un poquito. O sea, es hacer matemáticas con mucho sentido. Con mucho sentido. Desafortunadamente, recuerdo que hace tiempo, me parece que fue Atilla
quien en el Congreso del año 2000, Congreso Internacional de Matemáticas, me invitaron a platicar y dijo que las matemáticas de este siglo iban a ser las matemáticas no conmutativas y las matemáticas de dimensión infinita. Y bueno, pues aquí se usa todo eso aquí y lo malo es que está un poco complicado. Se vuelve un poco engorroso. Muchas gracias, Luis. También puso un link, Javier Vega, creo que es el de Alan Cohn. Déjenme ver. Él encontró el libro de Alan Cohn. Sí, ese se puede descargar gratis. El libro de Alan Cohn. Ajá. Por ejemplo, también el lenguaje es álgebra C estrella. También te lo voy a pasar. Aquí tengo otro libro. Gracias, Javier. Este libro de Dijkstra. El libro de Dijkstra, C estrella álgebras. Ajá. Este es como el libro, si uno quiere saber álgebra C estrella. Que es como aprender topología, digamos. Es reaprender topología, ¿no? Es el equivalente. Ok, Luis. Estamos viendo si hay alguna otra pregunta. Teresa Villafranco, da las gracias por seguir al pie del cañón. Digo, supongo que hacer por la transmisión de los coloquios. Pues le decimos que sí. Ahí seguiremos. Tere, muchos saludos. Y parece que ya no hay más preguntas, Luis. ¿Quisieras tú agregar algo más? Pues solo decir que grupos cuánticos está en pañales. Acaba de empezar esto. Y así como... Grupos cuánticos. Grupos cuánticos, así como la teoría de grupos finitos llevó siglos, ¿no? Estudiar. Grupos cuánticos acaba de empezar, apenas se conocen unos pocos ejemplos. Las definiciones todavía ni siquiera son bien precisas. Y pues ahí la gente está trabajándole, apenas. Supongo que va a dar para todo el siglo. Está muy bien. Oye, una pregunta que se me ocurre, pero posiblemente no tenga sentido, en cuyo caso, pues, pediría una disculpa no por mala onda, sino por ignorancia. Pero en el caso de grupos no cuánticos, está muy vinculado al concepto de sistema dinámico al de grupo, ¿no? Que tienes una curva en un grupo de difeomorfismos y entonces eso te da un flujo y ya de ahí sale pues buena parte de todo lo determinístico. En este contexto de los grupos cuánticos, ¿habría alguna especie de analogía que vinculara a los grupos cuánticos con alguna especie de ecuación diferencial cuántica o algo por el estilo? Se puede hablar de espacios cubrientes cuánticos, se puede hablar de acciones en conjuntos, por eso un grupo actuar en una variedad cuántica, ¿no? Y se puede hablar de acciones, y se puede hablar del espacio, del subgrupo invariante también, se puede hablar de, pues de qué partes, una vez que puedes actuar, qué partes se quedan invariantes, trazas. La cosa es que, bueno, una cosa importante es que en el diccionario que yo te mencionaba, cuando hablas de álgebra C estrella, conmutativas y quieres regresar al espacio clásico topológico del cual proviene, o del cual se le puede asociar, es decir, quieres encontrarle puntos, hay una forma, son los caracteres, como yo te platiqué. El problema es que cuando las álgebras son no conmutativas, no necesariamente existen caracteres. Es decir, estos espacios no conmutativos, espacios cuánticos, no necesariamente tienen puntos. Se pueden pensar, si quieres, como funciones de onda que están así dispersas. Y que a lo mejor sí tienen partes, pero esas partes no necesariamente tienen por qué ser puntos. Entonces, eso por un lado el espacio. Y el grupo también, el grupo cuántico, también no necesariamente tiene por qué tener puntos, pero aún así se puede hablar de las nociones de acciones. Y así como que te vas moviendo, ¿no?
se puede hablar de estructuras diferenciales, al grupo se le pueden montar estructuras diferenciales y puedes traspasarlas, ¿sí? En un lenguaje más algebraico. Y salen cosas muy bonitas, de hecho. Puedes hablar de estructuras diferenciales en grupos, en conjuntos finitos, por ejemplo. Ajá. Ok, sí, sí, está muy interesante. Entonces, como dices, esto va todavía para décadas de desarrollo. Sí, el trabajo actual es presentar bien definiciones cada vez un poco más generales, de grupos lo que serían localmente compactos o cosas así. Su clasificación, dar más ejemplos. La clasificación es una cosa que va a tomar décadas, yo creo. Acciones, grupos cubrientes, retículas de subgrupos y su uso, ¿no? En otras áreas. Okay. Está muy, muy interesante. Pues creo que ya no hay más Pues va que va. preguntas. Entonces, pues le damos las gracias a Luis por esta charla cuántica. Al contrario, gracias, Efras, por la invitación. Va, pues muchas gracias, Luis. Entonces, mira, acaban de preguntar algo. A ver, claramente. Pedro Elías Mirón Enríquez. Igual me lo perdí, pero algún ejemplo de un problema que sea mucho más fácil de resolver con álgebra C estrella que con métodos normales en cuántica, y En mecánica, normales lo pone entre comillas. en mecánica cuántica, ¿Mande? dice. En mecánica cuántica. Pues yo entendí, pues sí, dice en cuántica al final. Sí, más que la idea de resolver problemas de una forma más fácil, creo que la filosofía de esta cosa va por el hecho de dar una nueva y más general noción de espacio. Cuando uno piensa, por ejemplo, pues en el espacio real, pues la gente lo modela con variedades diferenciables, por ejemplo, en relatividad general. Pero la realidad del universo, cuando empiezas a hacer zoom con un microscopio y te vas a los átomos y a los quarks y a las partículas cada vez más y más chiquitas, eso no es geometría diferencial. Ahí el lenguaje es el lenguaje de la teoría de operadores, es el lenguaje de la mecánica cuántica. Entonces, en el mundo más chiquitito se usa un lenguaje. En el mundo macro se usa otro lenguaje. En un lado es geometría diferencial y en el otro es teoría de operadores de mecánica cuántica. Y así conviven las teorías de la física. Entonces, creo que geometría no conmutativa pretende eso, es una propuesta que tal vez pueda encontrar un buen rumbo en tratar de unificar pues una geometría en todas las escalas. Entonces, no sé si haya problemas que se resuelvan mucho más fáciles con este lenguaje. Creo que no va por ahí. Es pensar en una definición, en una noción de espacio. Es algo así como el análogo, ¿no? Que dije al principio cuando surgen las geometrías no euclidianas. Si la pregunta era si eso servía para resolver algún problema de geometría euclidiana de una forma más fácil. No, más bien era, pues cuando se crean las geometrías no euclidianas, no era para resolver problemas, era para dar una mejor y más general definición de geometría. Y lo mismo con las definiciones de Klein y de Riemann, ¿no? Lo mismo aquí. Se rompió allá, se rompió el quinto postulado y llegamos a algo nuevo. Aquí se rompe otro postulado, el postulado de la conmutatividad. Y llegamos a algo muchísimo más general, increíblemente más general. Gracias de nuevo, Luis, por esa respuesta a Pedro. Claro, con todo gusto. Muchas gracias, dice Pedro. Dice, supongo me perdí todo el contexto por llegar al final. Bueno, pero ahí puede
ver luego lo que se perdió, es lo bueno de que quedan ahí. Sí, y luego pongo yo unas recomendaciones para que mejor vayan a los libros que están mejor hechos. Bueno, pero ese es el chiste, ¿no? Yo así la analogía que veo de estas charlas del coloquio de orientación matemática es que sea como la cáscara académica, ¿no? Sí, pues esa manera de cáscara no es imposible. Pues ir y contar en unos pocos minutos, ¿no? Pero Todo pues esto. ahí Pero echas la sí, cascarita y a lo mejor dan ganas de volver a echarla y el chiste es ese, ¿no? Pues andar ahí, sí, a la gente que le interesan cosas de física y un poco de geometría, pues tal vez geometría no conmutativa. No sé si grupos cuánticos es algo muy particular, ¿no? Grupos cuánticos dentro de la geometría no conmutativa. Pero geometría no conmutativa es algo pues que está por ahí de moda, ¿no? Y está bonito. Mira, hay otra pregunta que acaba de hacer Sergio Godoy. Su pregunta es, o sea, que en cada teoría física siempre dependemos de determinar una cierta geometría. Pues sí, ¿no? Por ejemplo, pues más bien una cierta noción de espacio. O sea, todas las teorías físicas están montadas en una noción de espacio. Cuando Newton y Galileo postulan pues su noción de la física, lo más importante y lo primordial es la noción de espacio. Eso es lo que postulan. Y lo siguiente son las invariantes, las cosas que se quedan invariantes en ese espacio. Lo mismo cuando Einstein postula su definición de su teoría de la gravitación. Detrás está una noción de espacio. Buscan un material para poder escribir la teoría. En el caso de Newton, pues hablaba de R3 cruz R. Einstein habla un poco más general, variedades diferenciables. En geometría, en mecánica cuántica no hay esa noción de espacio, ¿no? Hay unas reglas más, por ejemplo, pues Heisenberg habla de la mecánica matricial, pero a priori, al menos, bueno, yo no soy físico, ¿no? Pero en ese sentido no se habla como la geometría, como en la relatividad general, ¿no? Sí se postula una noción de espacio. Incluso el electromagnetismo también hay una noción de espacio con una geometría, con una métrica. De hecho, eso lleva a Einstein, ¿no? Darse cuenta que la métrica en el electromagnetismo y la métrica que en la mecánica newtoniana ahí no se llevan bien. Sí, hay una noción de espacio y de geometría. Digo, yo no soy físico, ¿no? Pero... Muchas gracias, Luis. Estamos viendo si hay algún otro comentario. Pues parece que ya no hay más comentarios. Ah, no, sí, ya hay otra. Así sucede luego, que uno va... Sí, pues andan ahí, pues, viendo el Netflix al mismo tiempo. Yo echando también la estoy cáscara, echando la viendo cáscara. Netflix Sergio Godoy de nuevo nos pregunta, ¿en mecánica cuántica el espacio de Hilbert no sería este espacio? El álgebra de operadores en el espacio de Hilbert. Más o menos, ¿no? El álgebra de observables. Ahí hay una analogía. Sí. El álgebra de observables. Pero no en el contexto de grupos cuánticos, simplemente en lo que mencioné, no solamente de álgebra sestre. Pero sí hay una analogía, de hecho, de ahí viene. Sí. De hecho, por ejemplo, en el libro de Alan Kohn está muy bonito porque si ustedes, el libro de Alan Kohn pues es un libro muy gordo, así, enorme, entonces toma mucho tiempo leerlo. Pero hay una analogía, en el capítulo 1, me parece, habla un poco de Heisenberg, cómo llega a la mecánica matricial. Y la mecánica matricial pues es el primer ejemplo de un álgebra no conmutativa. Y lo hace a través de analizar el espectro de emisión de los átomos. Entonces se fija en las órbitas, Heisenberg, y dice, a ver, yo lo único que puedo saber de los átomos es lo que puedo ver con mis ojos, es el espectro de emisión, es la información que me llega.
Entonces dice, a ver, tengo por ahí un átomo de hidrógeno, por ejemplo, y tengo los electrones que brincan de una órbita a otra, y cada que brincan de una órbita, suben o bajan, pues absorben o emiten fotones. Y esos fotones van con una frecuencia, y esa frecuencia es discreta. Y entonces cuando brincan de la órbita A a la B y de la B a la C, emiten esa energía primero y luego otra vez energía. Pero si brincan de la A directo a la C, emiten otra cantidad de energía. Y entonces eso lo vemos pues, con un prisma y se dibuja en una pared de colores y se va y se mide la frecuencia. Y Balmer se da cuenta de que hay una forma de recuperar con los inversos de las frecuencias, encuentra las fórmulas de Balmer, se llaman, de cómo puede predecir un color dados dos colores. Y eso tiene que ver en el átomo de hidrógeno cuando un electrón brinca de una órbita a la A, de la A a la B, de la B a la C, que es lo mismo que brincar de la A a la C, la energía que se emite. Y entonces aparecen esos dos índices y Heisenberg, basado solamente en eso, en esa observación de las fórmulas de Balmer, de la frecuencia de la emisión del espectro de emisión de los átomos, Heisenberg escribe, deduce la ley de multiplicación matricial. Escribe los arreglos de las frecuencias, los pone en un arreglo rectangular, y la ley de multiplicación matricial surge. Heisenberg lo hace de analizando la conservación de la energía en el espectro de emisión de los átomos, al menos del átomo de hidrógeno y las fórmulas de Balmer. Entonces, y llega a un álgebra no conmutativa a partir de la álgebra, de observar un fenómeno en los colores de los átomos, ¿no? Bueno, lo recomiendo que lo lean. En el libro de Alan Kohn lo cuenta muy bonito. Creo que no es tan histórico, pero lo cuenta muy bonito. Y con eso da como una justificación de por qué vale la pena estudiar geometría no conmutativa, en su primer capítulo. Ok, gracias, Luis, por contestar la última pregunta. Bueno, Sergio Godoy te da las gracias, Luis, y a nosotros también. Pues gracias, Sergio. Saludos aquí porque Sergio nos lo encontramos en varias pláticas, siempre muy participativo. Ah, pues genial. Échate un clavado Sergio, échate un clavado al libro de Alan Kohn. Al menos el primer capítulo está muy amigable. Ya está por ahí en los comentarios. Pues gracias a quien lo subió. Sí, ya está por ahí en los comentarios, Sergio. Lo había puesto Javier Vega, que también le damos las gracias. Entonces ahí para que le echen un ojo. Va que va. Va que va, Luis. Pues gracias por venir aquí a compartirnos un poco de esto. No, pues gracias a ti por la invitación. Bueno, y ahora yo, para hacer una pregunta no obligada, forzada, para tal vez hacer que cuentes un poquito de dónde andas y eso. Bueno, si es que quieres, ¿verdad? Pero, sí, claro. ¿Has usado los grupos cuánticos en lo que andas haciendo en estos días? Bueno, déjenme contarles, ¿no? Que yo en realidad ya tiene años que no hago estas cosas. Actualmente me interesó aprender un poco de ciencia de datos, que ahora está muy de moda. Pues actualmente hago cosas de ciencia de datos, pues cosas que tienen que ver con análisis de grandes volúmenes de información. No uso nada, no conmutativo para aquello. Definitivamente no, pero bueno, ahora que lo mencionas, hay una cosa en probabilidad, yo no lo uso definitivamente, pero en ciencia de datos pues se ocupa mucho cosas de probabilidad y estadística, y hay un área de la probabilidad que se llama probabilidad libre, que también se puso muy de moda hace unas décadas y hasta actualmente. Hay mucha gente que hace probabilidad libre. Probabilidad libre es el equivalente no conmutativo a la geometría, en el caso de la probabilidad, a la geometría diferencial que les estoy platicando. También hacia el término, cuando en lugar de hablas de espacio topológico, hablas de medida, también se habla de espacios de álgebras y se hace una medida, un espacio no conmutativo, medible. Eso le llama probabilidad libre. Pero no, yo en mi trabajo no lo ocupo.
Actualmente te digo que trabajo en cosas de ciencia de datos, grandes volúmenes de información, técnicas de machine learning, pues cosas muy diferentes, ¿no? Pero sin embargo, para mí la noción de pensar en simetrías, pensar en espacio, es algo que me fascina. Ok. Es que de repente parece que es algo como un fantasma eso. Sí, sí, tienes un efecto. ¡Oh! Órale, pues no, pues está muy bien. Gracias que nos viniste aquí a platicar. Y pues ahí les tendremos una nueva invitación. Si de repente quisiera también platicarnos un poco sobre lo que anda haciendo, que seguramente pues tendrá que ver con ciencia de datos y demás, pues podríamos luego armar una siguiente sesión acá con Luis. Y bueno, pues ya nos avisas y podríamos... Sí, fíjate que antes, hace muchos años, mi visión de las matemáticas era una visión más abstracta, ¿no? Y no aplicable. Pero la verdad que en los últimos años me he cambiado un poco mi visión de las matemáticas y creo que su aplicabilidad en el mundo real, el hecho de que resuelven problemas reales, no necesariamente determinada técnica, ¿no? Pero a veces solo el pensamiento abstracto y el que tienes muchas más eh, formas de entender conceptos, y eso va y resuelve problemas en la vida real, ¿no? Y una cosa que yo he notado importante, bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Como te digo, es que la realidad es que la mayoría de la gente que estudiamos matemáticas, eso es una realidad en el mundo, no terminamos haciendo investigación dura, ¿no? O sea, muchos se van a trabajar en problemas que se necesitan, en problemas de la vida real, en la industria. Entonces, siento que, al menos cuando yo era estudiante de licenciatura, esa parte no se veía tan reforzada. El mostrar las matemáticas como su aspecto aplicable a la industria, al mundo real, que sirven para resolver cosas, que puedes ganar dinero con eso y vivir. Y creo que hace falta más divulgación de eso, eh, un poco. Entonces yo con todo gusto, encantado de algún día platicarte de aplicabilidad, ¿no? En el mundo No, pues sí, más tangible. justo eso es parte, ¿no? Porque si luego tienen una visión un poco más flexible las personas que acaban, así como tú, usando la herramienta matemática. Incluso ha habido físicos también que han platicado. La herramienta puede ser física, matemática, computacional, pues para resolver problemas, y luego eso también pues está padre porque amplía el panorama hacia la gente que también está estudiando o está terminando, de qué más podría haber de opciones, ¿no? Sí, pues bueno, nada más como comentario, ¿no? Te cuento que, bueno, trabajo en Estados Unidos haciendo cosas de ciencia de datos y mis compañeros de trabajo, muchos tienen posgrados en cosas de matemáticas y física. Estudiaron ciencia de materiales, estado sólido, temas diversos de matemáticas, de física, eh, partículas elementales, cosas así, ¿no? O que trabajaban en laboratorios haciendo modelación estadística de fenómenos bien difíciles, ¿no? Y curiosamente esta gente, muchos de nosotros con este background aprendimos un poco de programación, un poco de estadística y no nos costó, bueno, sí nos costó, ¿no? Pero pudimos hacer, me refiero, pudimos adaptarnos a aprender lo que hoy se conoce como ciencia de datos y que está muy de moda y en muchas revistas y en muchos lados mencionan que ciencia de datos pues es un área en la que va a haber muchísimo trabajo teórico, práctico, y la gente que le está entrando es gente que tiene backgrounds importantes, no necesariamente en ciencia de datos, pero backgrounds importantes en física y matemáticas. Sí, sí, pues aquí algo de eso muestra que pues recientemente se ha creado esa carrera, ¿no? Se acaba de crear, tienes razón, en la facultad, ¿verdad? No me sé exactamente la información, pero sé que es de recién creación la carrera de ciencia de datos. Sí, y ciencia de datos pues es un mix entre programación, sin ser programador, matemático, sin ser matemático,
actuario, sin ser actuario, ¿no? Es un mix ahí de muchas cositas. Y también está padre. Por ejemplo, igual y no aplico estas cosas directamente, ¿no? Pero cuando tienes un conjunto de datos de miles de variables y millones o miles o también cientos o millones de registros, eso es muy común. Cientos de registros que recibes de algún lado con miles de variables que quién sabe qué significan, ni las sabes, ¿no? Ni las entiendes. Pero al fin y al cabo eso lo puedes visualizar en la mente al menos como una variedad y que estás tratando tú de encontrarle ciertas cosas dentro de esa variedad, utilizando técnicas de programación y estadística, y encontrar esos objetos dentro y que te sirve para clasificar. Eso es Machine Learning. Dentro de esa variedad, de esa nube enorme de cosas, ir y sacarle información útil. Y hay gente que sí le mete cosas pues de nociones de geometría, sobre todo de geometría diferencial, por ejemplo. Ok. Pues va, quedas con esa misión, ahí nos dices si podemos. Va, que va. Muy bien. Otra cáscara académica. Una cascarita. Coloquio de orientación matemática. Vale. Muy bien. Va que va. Bueno, pues ahora sí pasamos a despedirnos. Ya le doy una última pasada nada más a esto de los comentarios. ¿Y todavía hay alguien que nos esté viendo o nada más estamos tú y yo? No sé. Estoy viendo. Hay un comentario sobre la carrera de Isaac Sarabia. Por cierto, Isaac, el Frank, como le digo, va a dar una charla el viernes precisamente de ciencias de datos y en su opinión dice que fue un error haberla hecho carrera y no maestría. Dejaron fuera mucha gente, dice Frank. Bueno, pues ahí invitamos a Luis, a lo mejor pueden echarse ahí al final de la charla de Frank una cascarita entre los dos. Que él justo va a platicar de ciencias de datos. Ok. ¿Cuándo es la plática? El viernes a las 5. Uh-huh. Ya compartiremos el cartel en un ratito para que lo vean. Ahí te lo mando porque luego tú no andas muy en estas redes de... Ya voy a estar más atento a las redes. De compartimento de chisme académico. Hay otra pregunta que ya se formó al final. Luis GS, ¿usted cree que matemáticamente se puede expresar cualquier fenómeno físico, ya sea de lo más grande a lo más pequeño? Pues no sé si se pueda cualquiera, ¿no? La vuelvo a leer, pero ¿usted cree que matemáticamente se puede expresar cualquier fenómeno físico, ya sea de lo más grande a lo más pequeño? Pregunta Luis GS. Es el sueño de todos los físicos, creo. Supongo que se refiere a las teorías de unificación, ¿no? De una única teoría que absorba todo. Hay intentos. Es el sueño, supongo que sí. Es el sueño por alguna razón. Es una pregunta filosófica, ¿no? Más bien. Luego los físicos discuten de por qué la física es matematizable. Pues yo no sé si ni algún día lleguemos a la teoría del todo. Ojalá que no, para que haya trabajo para todos. Pero sí, pues es el intento, ¿no? Hay matemáticas que hacemos como modelos mentales de esos fenómenos físicos que están ahí. Y nuestros modelos mentales los escribimos en este lenguaje matemático. Y pues la idea es esa. Esa es la gran pregunta. Si entiendo lo que está preguntando, que es la gran pregunta, ¿no? Si va a haber un modelo, una teoría que unifique todo. ¿Quién sabe? Ojalá, no sé. Y comenta sobre esto de la nueva carrera, pone el link, Frank Sarabia, de que la carrera de ciencias de datos creo que va a quedar ligada a Limas. Sí, ok. Pone el link en los comentarios. Está genial.
Te dan las gracias por la opinión, Luis GS. Pues de nada, tocayo. Y pues ahora sí, ya no hay más comentarios. Entonces, pues, gracias Luis por esta charla. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir? No, pues que es un gustazo, ¿no? Siempre convivir en estos ambientes. Órale. Muchas gracias por la invitación. Y gracias Gracias, a todos Luis. los que se quedaron hasta el final. Va, pues a nombre de Luis y del equipo del coloquio, que ahora estuve sin Paco, porque Paco yo siempre anda ahí conmigo, pero era su examen de maestría. Esperemos que ya le podamos mandar ahí un abrazo de felicitación al Gracias, maestro, que al todo nuevo ya haya maestro, ido bien, al nuevo maestro Paco. maestro. Bueno, y entonces pues ahí estamos, Luis, y acuérdense que va a haber varias pláticas. Tenemos pláticas todos los días esta semana, y la de ciencias de datos de Frank va a ser el viernes. Mañana va a haber una plática más geométrica. El miércoles la plática de mañana la da desde allá anda en la Universidad de California, tiene que ver con sistemas integrables, Alejandro Bravo. Y luego viene un poco de computación el miércoles, Liuba Orlova. Luego viene un poco unos temas ahí de lógica de Melissa. Posiblemente haya una sesión doble ese día, todavía andamos viendo. Y también va a haber una charla que va a tener que ver con las matemáticas en el libro del Capital. Y esta última de ciencia de datos. Ese es el menú para esta semana, y estaremos poniendo los carteles ahí próximamente. Pues está surtido de todo. Está surtidito, está surtidita la cáscara. Va que Pues va, va. muy bien. Gracias, Luis, un abrazo. Igual, Efraín, un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego a todos. Hasta luego.